Gloria a Dios. En esta mañana vamos a estar hablando en el tema creciendo como Dios quiere. Y en muchas ocasiones hemos hablado de que Dios es un Dios de progreso, de avance. Dios no es estático y todo lo que Dios toca crece. Y todo el que Dios llama crece. Y todo el que pone su confianza en Dios crece, no permanece igual. Amén. Y yo quiero en esta mañana tomar el ejemplo que está en el Salmo capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La versión traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hace le sale bien. Tomando la figura del árbol, yo pregunto, ¿cuál es la parte más importante del árbol? ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus ramas? ¿Serán sus frutos? La parte más importante del árbol es la raíz, sin duda es la raíz. Porque es aquí de donde el árbol se alimenta, es aquí donde el árbol absorbe el agua que necesita, que tiene todos los nutrientes. Y por supuesto, esta agua y estos nutrientes que la raíz toma de la tierra son los que producen su crecimiento. ¿Sabía usted que mientras más profundas sean las raíces de un árbol, mayor estabilidad tendrá? Mayor estabilidad tendrá. Y se alimentará mejor, porque las raíces, mientras más profundas, llegan donde hay más agua. Amén. Entonces podemos concluir que un árbol es en lo externo lo que es en lo interno, en sus raíces. Una persona es en lo externo lo que es en lo interno. Entonces, cuando vemos que un árbol es fuerte, que es frondoso, que puede permanecer ante los vientos, ante las tormentas, es solamente porque sus raíces están sanas y son fuertes. Amén. ¿Cómo están las raíces de nuestras vidas? ¿Cómo están las raíces de nuestras vidas? ¿Qué cosas tenemos arraigadas allí en el corazón? Y en el capítulo 5 de Mateo, verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está la promesa de ser saciado. Ahora, ¿de qué nosotros tenemos hambre? ¿De qué estamos sedientos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que anhela nuestra alma? ¿Hay una verdadera sed y hambre por Dios? ¿Por las cosas de Dios? ¿Por su presencia? O tal vez creemos, o pudiéramos pensar, llegar a pensar, que conformarnos con asistir a la iglesia, conformarnos con servir en algún área de la iglesia, conformarnos con orar para pedirle a Dios lo que necesitamos. Si nuestras raíces espirituales son superficiales,
no podremos soportar las adversidades y las tormentas que vienen a la vida, que a todos nos llegan, que en algún momento determinado nos tocan, y tarde que temprano seremos movidos por la más mínima cosa que venga a nuestra vida. Por eso es que Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Por eso es que el crecimiento tiene que ser de adentro hacia afuera. Dios trabaja sanando la parte más interna nuestra para luego recomponer lo externo. David lo establece muy bien en el Salmo 103. Le voy a pedir que usted lo tenga allí. Salmo 103, los versos 3 y 5. Preste atención acá. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Aquí está hablando del ser integral. Perdonar tus iniquidades, perdonar tu pecado es restaurar tu espíritu. Sanar tus dolencias es tu cuerpo. Y el que rescata del hoyo tu vida es rescatar tu alma, tus emociones que pueden estar perdidas, desanimadas en algún momento. Entonces, Dios trata con la raíz del problema. Trata con la raíz del problema, con lo interno. Y luego, cuando usted ve el verso que viene, dice entonces, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjese que estas tres cosas no pueden suceder si no pasan antes las tres anteriores. Dios trata con lo interno del ser humano. ¿Qué son las raíces? El carácter. ¿Qué son los frutos? Los dones. Dones sin carácter no funciona. Si al árbol le corta la raíz, los frutos se dañan, se pierden. Entonces, a veces vemos árboles muy frondosos que se ven a la vista, porque vemos los dones, pero necesitamos ver la raíz. ¿Cómo está la raíz? ¿A cuánto les ha pasado que usted ha comprado en la feria, en el supermercado, un vegetal o un fruto que está muy bonito, pero cuando usted lo pica, está podrido por dentro? Se da cuenta que lo externo tiene que ser consecuencia de lo interno. Por eso no nos podemos dejar llevar por la frondosidad, por lo que se ve por fuera, sino por la raíz. Yo necesito, si quiero crecer espiritualmente, mirar mis raíces, revisar mis raíces. Amén. No preocuparme más por lo externo que por lo interno, porque en cualquier momento se va a notar que lo externo no está de acuerdo. Amén. Si usted no trabaja en su carácter, si usted no deja que el Espíritu Santo moldee su carácter y le dé madurez, le dé estabilidad, por un poco de tiempo tal vez se puede mostrar la frondosidad y se pueden mostrar muchas cosas, pero eso se va a ir secando y se va a ir cayendo con el tiempo. Porque solamente la raíz sustenta el árbol. Amén. Y el salmista lo tomó de una manera magistral aquí y lo trajo a través de este salmo. Fíjense que después que Dios trata con lo interno, entonces viene y te corona de favores y de misericordia. La gracia y el favor de Dios están contigo. El problema es que a veces actuamos en automático y queremos que la gracia y el favor esté sin que antes Dios haya hecho todo lo anterior. Amén. El que sacia de bien tu boca. Cuando tienes una raíz sana, tu boca habla sanidad, tu boca habla gracia, tu boca no habla cosas que no edifican, porque tienes una raíz sana.
Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos saben cuál es el proceso de renovación de las águilas? Las águilas son una de las aves más longevas que existen. Llegan a vivir hasta 80, 90 años. Pero hay un momento en su vida, a los 40 años más o menos, que están cansadas. Ya no vuelan con la misma agilidad porque sus alas se han vuelto pesadas. Ya no agarran la presa con la misma agilidad porque sus garras están desgastadas. Ya no pueden comer la presa como la hacían antes porque su pico está desgastado también. ¿Qué hace el águila? El águila sube a una montaña, se queda allí por aproximadamente 5 meses y comienza un proceso de renovación, donde con el poco pico que le queda, se arranca las garras y espera que salgan garras nuevas, renovadas. Con esas garras nuevas se va arrancando las alas ya pesadas, ya desgastadas, hasta que queda peladito y espera que salgan nuevas alas. Agarra su pico y lo golpea contra la roca. Mire la intencionalidad del águila. Lo golpea contra la roca, lo golpea contra la roca hasta que el pico se desprende y espera que le salga un pico nuevo. Y este proceso de renovación le permite al águila levantar el vuelo de la renovación y vivir 40 años más, totalmente renovado. Y el salmista dice que Dios hace esto en nosotros. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Está tomando una figura de la naturaleza para hacernos entender lo que Dios hace con nosotros. Pero debe haber una intencionalidad en esto. Debe haber una conciencia en esto. Porque si yo creo que mis raíces están bien y no hago nada para mejorarlas, vamos a ser iguales toda la vida. Y no vamos a poder pasar por un proceso de renovación como este. Ahora, ¿cómo podemos nosotros echar raíces profundas en nuestra vida espiritual? Vamos a hablar de algunos puntos acá que nos van a brindar la posibilidad de que nuestras vidas estén cimentadas en Dios, así como el árbol plantado junto a corrientes de agua. De la misma manera. Número 1, tal vez usted dirá, bueno, pero eso es básico. Es que el asunto es que tenemos que volver a lo básico. Tenemos que volver a lo básico. Número 1, teniendo la Biblia como guía espiritual. Salmo 119, yo le voy a pedir, los que tienen Biblia, o los que la tienen en el teléfono, que usted pueda abrir el Salmo 119 allí. Vamos a estar viendo varios versos. Salmo 119, a partir del verso 92. Fíjese. Miren la declaración de David. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. La palabra de Dios nos trae felicidad en medio de la aflicción. Si usted no tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón, en medio de la prueba, en medio del problema, lo más probable es que usted sucumba ante la circunstancia. Porque la palabra de Dios es un ancla. La palabra de Dios son principios, son valores, son estatutos que Dios ha establecido, que cuando usted los toma, usted puede salir adelante. Es una brújula, es un salvavidas. En el verso 93 dice, y nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Mire todo esto que dice el salmista. Con ellos me has vivificado. Su palabra es vida, nos da vida. Su palabra nos alumbra. Dice que su palabra es medicina a nuestros huesos.
El 94, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu palabra, he buscado tus mandamientos. Dios siempre estará a favor de quienes buscan su palabra, de quienes reciben su palabra y viven su palabra, amén. De quienes se interesan en saber qué piensa Dios respecto a esto o aquello. En quienes no toman decisiones por sí mismos, sino que consultan a Dios, porque su palabra así lo enseña. El 95, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tu palabra, yo consideraré tus mandamientos. Los enemigos siempre van a buscar tu mal, siempre. Sus ofensas serán sus armas. Pero quien tiene la palabra, confía en esa palabra, medita en esa palabra, la considera y aprende a perdonar las ofensas. Aprende a enfocarse en medio de un proceso donde está siendo atacado, donde está siendo vituperado, donde se están hablando mentiras acerca de ti. En medio de ese proceso, cuando tú tienes la palabra en tu corazón, tú puedes resistir ese proceso y salir victorioso, amén. La palabra hace que tú desvíes la palabra de la ofensa y te enfoques en el perdón. No te enfoques en la ofensa, porque la ofensa no te deja ver, no te deja avanzar, no te deja vivir, porque siempre estás enfocado, es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo. Pero la palabra de Dios te saca de allí y te enfoca en el perdón, porque ella habla del perdón como un principio de vida, amén. El 96 dice, a toda perfección he visto fin. Amplia en sobremanera es tu palabra, es tu mandamiento. Y todo en este mundo va a pasar por muy perfecto que sea. Y lo que va a permanecer es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios ha dicho. El 97 dice, oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Y debemos llegar a amar tanto la palabra de Dios que siempre meditemos en ella. Cada vez que venga una situación a nuestra vida, nosotros podamos decir, ¿qué dice tu palabra, Señor, respecto a eso? Nosotros podamos responder con los principios de su palabra y no con nuestras emociones. Una de las características de una persona inmadura es que responde con las emociones. Solamente conociendo la palabra de Dios, usted puede agarrarse de ella como un ancla para usted poder responder y no reaccionar. El inmaduro reacciona, el maduro responde basado en los principios de Dios y en su palabra, amén. Y el 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con tu palabra, porque siempre, siempre están conmigo. La sabiduría que Dios te da a través de su palabra hará que tú seas más sabio que tus enemigos, que tú seas más sabio que los que te atacan, que tú seas más sabio de aquellos que buscan tu mal. La palabra de Dios como guía, como brújula. Y cuando hablamos esa palabra, no solamente la hablamos, sino que la vivimos y la ponemos en práctica, entonces ella se manifiesta a través de nosotros. Dedicando tiempo, mire lo intencional, dedico tiempo al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra, a la meditación de la palabra y a la aplicación de la palabra. Hay cristianos viven en países donde no es permitido tener la Biblia, donde no es permitido tener la palabra de Dios. Copian versículos, los esconden entre las telas de las ropas para poderlo pasar a esos países. Y cuando ellos reciben esas tiritas, esos papelitos con un verso, un solo verso, su espíritu es lleno, su espíritu se levanta. Ellos ven la mano de Dios, porque la palabra es la única que puede llenar nuestras vidas. Lo que Dios ha dicho es lo único que puede llenar nuestras vidas, amén. Yo quiero hacer una ilustración en estos momentos y le voy a pedir
que puedan apagar las luces. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, unos versos más adelante. Dice, de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ven, Isaac. Fíjense que dice, lámpara es a mis pies. No dice en mi cabeza, no dice en mi pecho, dice a mis pies tu palabra. Ahora yo quiero que tú camines. Fíjense cómo la palabra de Dios te alumbra el camino por donde tú estás caminando. La palabra de Dios te avisa y te dice, para aquí, cuidado, hay un escalón, cuidado, sigue caminando. La palabra de Dios te va guiando como una luz. Es una brújula a tu caminar. La palabra de Dios te da dirección. Dirección. Porque a veces no sabemos qué hacer. ¿Y qué va a hacer usted cuando no sabe qué hacer? Hay situaciones que llegan a nuestra vida que son tan difíciles y tan fuertes que usted dice, Señor, no sé qué hacer. Pero la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino ella es. La palabra de Dios te va a guiar, te va a direccionar. Gracias, Isaac. Pueden prender las luces. La palabra de Dios te va a guiar, te va a direccionar. Mire, lo peor que hay es que usted necesite llegar a un lugar y usted no sepa cómo. Imagínese cuando tiene una emergencia. Necesito llegar al hospital y no sé cómo. No me sé la dirección, no sé cómo llegar. La palabra de Dios nos direcciona. Nos direcciona. A veces hemos encajonado a la palabra de Dios en la iglesia y en las cosas de la iglesia. En mi servicio a Dios, en mi vida en la iglesia. Y la palabra de Dios tiene que estar en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Si usted va a buscar un trabajo, usted ve en la palabra cuáles son los principios de Dios. Y usted no va a buscar un trabajo que vaya en contra de los principios, de los valores de Dios. Usted se deja direccionar y es ahí donde Dios le va a bendecir. Es ahí donde Dios le va a abrir puertas. Es ahí donde Dios va a hacer. Usted necesita pareja. Lea la palabra. La palabra de unas direcciones específicas. Cuando usted se mete por ese camino, usted no se va a equivocar. Usted no se va a equivocar. Porque usted lo está haciendo de acuerdo a los principios que la palabra establece. Y eso trae bendición a nuestras vidas. Amén. Entonces la palabra nos da dirección, sabiduría, entendimiento, guía. Necesitamos la palabra de Dios cada día. Como punto número 1 para nosotros poder crecer espiritualmente. Quien no medita en la palabra de Dios, quien no aplica la palabra de Dios, no crece espiritualmente. Le pasan los años en la silla de una iglesia, le pasan los años sirviendo en áreas de una iglesia, pero usted no crece, usted permanece igual. Ojo, usted es salvo y se va para el cielo. Pero ¿dónde está el desarrollo de los dones? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Que es para aquí, para esta tierra, para vivirlo y disfrutarlo aquí en esta tierra. El fruto del Espíritu no es para que usted llegue al cielo teniendo el fruto del Espíritu en usted. El fruto del Espíritu es para vivirlo aquí. Es para que otros puedan tomar de ese fruto y sean edificados. Los dones son para edificación de la iglesia. Mira lo importante de ver y de meditar en la palabra de Dios. Punto número 2, teniendo intimidad con Dios, un tiempo a solas con Él, pues Él nos quiere hablar. Mire, lo más difícil que hay en la tierra es sacar un tiempo para Dios.
Tenemos 24 horas del día y a muchos no les alcanza ni siquiera para apartarse un momento, a la hora que sea, de madrugada, a la hora que sea, para deleitarse en Dios, para meditar en Dios, para escuchar a Dios, para escuchar a Dios. El tiempo de Dios no existe, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que decidir y usted tiene que decir, voy a orar, me voy a conectar con mi Padre y voy a escuchar lo que mi Padre tiene que decirme. Y se aparta de todos. Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra en tu aposento. Esto se lo dijo Jesús a los discípulos. Jesús le está diciendo, entra en tu aposento. Cierra la puerta y ora a tu Padre. Si yo no leo la palabra y no sé este verso y no sé lo que Jesús dijo respecto a esto, yo no lo voy a hacer. Pero cuando yo veo, la palabra me direcciona, me da guía, me da dirección. Jesús me está diciendo que aparte un tiempo a solas con Dios. Y tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces queremos los efectos, pero no provocamos las causas. No provocamos las causas. Por eso necesitamos revisar nuestras raíces. ¿En qué estamos sustentados? ¿En qué estamos parados? ¿Qué es lo que nos da estabilidad? ¿Qué le da estabilidad a tu vida? Tenemos que tomarnos el tiempo para crecer y echar raíces profundas en nuestra relación con Dios. Tú cultivas tu relación con Dios, la cultivas. Y no se trata de un tiempo y de cumplir una disciplina espiritual. Señor, me llegó la hora de la oración. Entro a orar. Versículos bíblicos. Ya, Señor, cumplí. Yo cumplí. Es deleitarte en la presencia de tu Padre. Es escuchar a tu Padre. Por eso es que usted puede ver personas que usted dice, ¿y qué le pasó a fulano? Pero es que yo veía que oraba. Pero ¿y cómo es posible? Pero si él o ella hablaban de una manera. Las raíces, se dejaron comer las raíces. Número 3, transformando nuestra vida con la palabra de Dios. Recuerda que no es solo leerla, sino aplicarla en todas las áreas de tu vida. Y hay una parábola que Jesús habló en Lucas 6, verso 46. Y escúchame, le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a sus discípulos. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Jesús le estaba hablando a los discípulos, no le estaba hablando a los detractores ni a los que inconversos, le estaba hablando a sus discípulos. Porque aún estando dentro de la iglesia, podemos alejarnos de Dios. Aún estando dentro de la iglesia, porque hacemos la costumbre. No queremos dar esa milla extra. Esa milla extra es buscar lo que nadie más quiere buscar. Esa milla extra es ir más allá de lo que la disciplina espiritual me dice. Lee un capítulo diario de la Biblia. Voy a hacer mi devocional. Ya lo hice. Da la milla extra. Señor, ya va. ¿Qué tú me quieres decir con esta palabra? Y te quedas ahí hasta que Dios te hable. Hasta que Él te diga en tu corazón, hijo, hija, necesito que hagas esto, que cambies esto, que transformes esto. Necesito que hables así. Él direcciona. Amén. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, es semejante al hombre
que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento en la roca. Cuando usted escucha la palabra, lee la palabra, medita en la palabra y usted la hace, que otra característica del inmaduro es que quiere aprender la palabra para aplicársela a otro y no para aplicársela a sí mismo. Tiene una capacidad impresionante de juzgar los errores de otro, pero una incapacidad de juzgar sus propios errores. ¿Por qué? Y sabe Biblia, porque no lo aplica, porque no se ha enfocado en la raíz, sino que se ha enfocado en lo que se ve. Solo en lo que se ve. Dice, y oye mi palabra y las haces, o indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Fíjese que no está diciendo Jesús, el río no va a venir, no te va a dar con ímpetu a tu casa, no. Él dice, cuando eso suceda, porque va a suceder, a todos nos sucede, dice, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La roca es lo que Dios ha dicho de ti. La roca es lo que Dios ha establecido en su palabra como principios de vida. Esa es la roca. Mas el que oyó y no la hizo, ese es el que la estudia, se la aplica a todo el mundo. A todo el mundo le dice, ¿pero qué la Biblia dice tal cosa? Pero no se lo dice a sí mismo. Dice, mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dejémonos transformar, dejemos que la palabra es el agua que nos alimenta, que alimenta nuestra raíz. Dejemos que ella traiga los nutrientes necesarios para que esa raíz crezca, amén. Número 4, pidiendo a Dios revelación de su voluntad para nuestra vida. Así crecemos espiritualmente, pidiéndole a Dios revelación de su voluntad para nuestra vida. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Consultemos a Dios, preguntémosle a Dios. Santiago capítulo 1 verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Cuando usted tenga la duda respecto a algo, respecto a algo que tiene que hacer y tiene la duda, no sabe si Dios estaría agradado, pídale a Dios sabiduría. Dígale, Señor, necesito tu sabiduría. Y dice que Él la da abundantemente y sin reproche a quienes se la pidan. Amén. Y número 5, no dejando de congregarte. Con los avances de la tecnología, la gente ha dejado porque esto se lo pidió Jesús a sus discípulos. Hebreos capítulo 10 verso 20, y Pablo en el libro de Hebreos lo trae a colación. Mantengamos firmes sin fluctuar, verso 23, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde usted va a hacer eso? ¿Dónde usted va a considerar a su hermano unos con otros para estimularse a buenas obras? ¿Dónde? Enseguida dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando aún tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Creces espiritualmente cuando te mantienes unido al lugar donde Dios te ha colocado. Cuando activamente participas en la visión de Dios. Una familia, un cuerpo, siempre fue la visión de Dios.
un cuerpo donde la cabeza es Cristo. ¿Sabe que cuando la raíz se daña, lo primero que quiere hacer es desarraigarse de ese lugar y irse para otro lado? Porque una raíz dañada te va a decir: hey, aquí no es. Aquí no te valoran. Aquí no te dan lo que tú estás esperando. Y resulta que Dios, que sabe todas las cosas, que conoce todas las cosas, que te diseñó a ti y a mí, Dios que estableció en su diseño todas las obras que tú y yo íbamos a hacer desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 2:10. Esas obras Dios las ha diseñado para que tú las hagas en el lugar donde Él te estableció y donde Él te sembró. ¿Usted ha visto alguna vez a un árbol desarraigándose de la tierra y mudándose a otro terreno? Jamás. Porque el árbol fue diseñado para nacer donde fue sembrado. Necesitamos ser sabios, entendidos, para saber que para crecer hay que sacar todo aquello que impide que nosotros crezcamos. Dios está dispuesto a darnos los alimentos y el nutriente. Dios está dispuesto, los nutrientes necesarios para que nuestra vida espiritual produzca raíces profundas, capaces de soportar cualquier adversidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele a la luz de su palabra qué cosas, qué hábitos, qué pecados están obstruyendo nuestro crecimiento. Cuando un niño nace, es normal que cuando usted lo lleva al pediatra a los 2 meses esté más grande, esté más gordito, ya tenga mayor movilidad. Cuando usted lleva un niño de 2 meses al pediatra y el niño tiene el mismo peso, no se mueve mucho, el pediatra dice: ya va, aquí está pasando algo, aquí está ocurriendo algo. Usted está diseñado para crecer, no para estancarse. Usted está diseñado para crecer, para avanzar. Satanás, como ha venido a robar, hurtar, matar y destruir, quiere matar ese crecimiento. Porque Satanás sabe lo que es una persona madura espiritualmente en las manos de Dios. Por eso es que Satanás va a atacar tu crecimiento. Va a traer cosas a tu mente, heridas del pasado. Por eso es que David decía: el que sana todas tus dolencias. El que sana toda tu dolencia. Tiene que ocurrir ese proceso de sanidad. Y luego el árbol se levanta frondoso. Amén. Pero el diablo siempre ha sido muy astuto en ese sentido. Él sabe que no puede vencer a Dios. ¿Y a quién ataca? A la creación perfecta de Dios, al ser humano. Allí es donde nosotros tenemos que entender, y fíjese que Jeremías capítulo 17 cita lo que el salmista dijo en Salmos 119. Verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Un árbol plantado junto a las aguas es una persona que está plantada en la palabra de Dios. Plantada en la palabra de Dios. Dice que junto a la corriente echarás sus raíces. Echarás tus raíces junto a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Y no verá cuando viene el calor. Qué bueno. El calor son las pruebas, las circunstancias. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en medio de la situación.
y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Usted se da cuenta cuando una persona está arraigada en la palabra de Dios. No deja de dar fruto. Vienen los problemas, vienen las vicisitudes y usted ve cómo la persona se para firme en Cristo. Porque conoce que la palabra dice, que Dios dijo, todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Y la persona se para firme en Cristo. Y aquí dice, para allá vamos, márrese ahí. Señor, aquí estoy contigo. No me suelto, no me suelto. Y viene la sequía, viene el calor, viene la prueba. Y no se va a fatigar, no se va a fatigar. Un árbol plantado al lado de una fuente inagotable de agua no se marchita por el calor ni durante la sequía. No se va a marchitar. Usted está aquí, usted ha permanecido. Eche 10 años atrás, 2014, 15, 16, 17, años donde muchos pensaron que no la contaban. ¿De dónde se agarró usted? ¿De qué se agarró usted? Porque usted está aquí hoy. Usted se agarró de la palabra. Vienen días de gloria para Venezuela. Vamos a ver esos días de gloria. La iglesia va a manifestar esos días de gloria en medio de la oscuridad. Y hemos brillado en medio de la oscuridad. Hemos brillado en medio de la oscuridad. Recordemos el Salmo 1. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La frondosidad de un árbol plantado al lado de un lugar donde hay mucha agua le recordó al salmista la prosperidad espiritual del ser humano que se deleita en la palabra de Dios. A través de la figura del árbol él pudo verlo y él pudo establecer en el Salmo: quien se deleita en la palabra de Dios, quien disfruta la palabra de Dios, quien vive la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Y si nosotros nos deleitamos en la palabra, hay que volver a lo básico. Tal vez usted, cuando estaba recién conociendo al Señor, usted no se despegaba de la Biblia. La noche que yo recibí a Cristo, yo llegué a mi casa, abrí la Biblia en el libro de Apocalipsis y me lo leí en una noche. Había un hambre, una sed. Pero si nosotros dejamos que la costumbre suplante esa hambre y esa sed, no, ya yo conozco la Biblia, ya me la leí. En estos años me he leído la Biblia 2 veces. Yo conozco, Señor, tu palabra. Yo no sé a cuánto les pasa, a mí me pasa. Yo, en medio de un momento con Dios, leo un verso que lo he leído 1000 veces y algo nuevo sale que toca mi alma y Dios me habla y yo digo: Dios mío, yo no había visto esto. Porque la palabra de Dios es infinita, es inagotable, se adapta a espacio, hora, ha superado la historia de la humanidad. Porque usted cree que es el libro más publicado, más perseguido que existe. La palabra de Dios es la que sustenta al ser humano. Entonces, hay unas señales acá de inmadurez espiritual y yo quisiera nombrárselas rápidamente. No sabe lidiar con las ofensas, no tiene autocontrol de sus emociones, ve a los demás como una competencia. Los celos, la envidia y el egoísmo forman parte de su día a día. Murmura, critica a todos,
Justifica sus errores y su pecado bajo la fachada de debilidad. Es que esa es mi debilidad. Dios sabe, Él me la quitará. Capacidad de juzgar el error en otros, pero gran incapacidad de ver los suyos propios. No se deja corregir, vive de las excusas. Todo el tiempo alguien tiene que decir algo respecto a su carácter y a su comportamiento. No es que la tienen agarrada conmigo, pero si todo el mundo dice eso, perdóname, el error no puede estar en todo el mundo. Lee la palabra para aplicársela a los demás, no crece, no avanza, permanece estático. Generalmente la pereza lo gobierna. Tal vez usted diga, tal vez le cayó una. Tal vez le cayó más de una. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mire, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 9. 2 Corintios 12, 7 al 9. El apóstol Pablo fue un hombre que recibió las mayores revelaciones del cielo, las mayores revelaciones espirituales que ningún otro apóstol recibió. Y dice aquí en el 12, verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Ahí la palabra nos está diciendo que en él había una tendencia. Había una tendencia al orgullo. La había, ahí está. Y le fue dado un aguijón en la carne que no sabemos cuál era, pero dice que lo abofeteaba. Le decía: epa, cállate que tú sabes. Ey, no te creas porque epa, estás bregando con esto. Y él le había pedido al Señor, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Si lo quitaban, se enaltecía. Por eso estaba ahí. Pero ¿qué le dijo Dios? Aquí está. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si yo me identifiqué con alguna de esas cosas que leímos ahorita. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo allí? No le está diciendo: tranquilo, sigue siendo así, que igual yo estoy contigo, aunque igual Dios estaba con él. No nos está diciendo a nosotros: tranquilo, eso no lo vas a superar nunca, pero tranquilo, tú tienes mi gracia. No es lo que significa. Dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Por gracia tú vences. Por gracia él ya no iba a necesitar ese aguijón. Porque cuando él entendiera la gracia de Dios, que todo es por gracia, que no es él, que no es lo gran espiritual del apóstol Pablo. Eres un ser mortal como todos, y como todos tenemos errores. Pero cuando dependemos de su gracia, esa gracia se perfecciona en esa debilidad, y es cuando nosotros podemos superar los obstáculos, superar las cosas que nos están deteniendo. Y Dios se lo dice a él. Fíjense que él lo cuenta aquí. Y él dice: Dios me dijo que me bastara su gracia. Dios me dijo que su poder se perfecciona en esta debilidad. Se perfecciona, se manifiesta, se hace presente y cambia esa debilidad. Por tanto, de buena gana, porque no lo hacía de buena gana. Dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reposa sobre mí el poder de Cristo. Señor, yo no puedo, pero en ti sí puedo. Él lo entendió. Él lo entendió. Señor, es verdad, no puedo por mí mismo, pero en ti yo puedo. En tu gracia yo puedo. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra que usted lee, que usted medita, que usted escudriña. Te la va a recordar. Por eso tienes que hacerlo, porque si tú no lees, no meditas, no escudriñas la palabra, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo te va a recordar esa palabra y te va a traer luz
para que tú y yo entendamos y la podamos aplicar a nuestra vida. Entonces necesitamos renovar el compromiso con la palabra de Dios. No podemos acostumbrarnos. Tenemos la Biblia, la tenemos en los teléfonos, en la tablet, en todas partes tenemos la Biblia. Hay gente que tiene 4 o 5 Biblias en su casa. Pero ¿dónde está el amor, la desesperación, la sed por la palabra de Dios? Es la única manera de crecer. Es la única manera de no permanecer inmaduros. Amén. Mire, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos y fue a lavarle los pies a Pedro, pero dijo: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? El agua significa la palabra, que es la que te limpia, la que te lava. Porque andamos caminando por esta tierra y se nos llenan los pies de polvo, se nos pegan las cosas. Se nos pegan las cosas, actitudes, pensamientos, formas de actuar que no son correctas. Se nos pega, nos brinca. Y el Señor le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y él le dijo: Señor, lávame todo completo, de cabeza a pie, todo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor, que tu palabra me lave, me limpie, me diga, me traiga luz, me alumbre el camino, que yo sepa cómo caminar a través, para dónde voy. Mire, con esas lámparas ahí en los pies, usted puede llegar a cualquier lado en la oscuridad. A cualquier lugar de este recinto usted puede llegar, así esté totalmente oscuro, negro totalmente, porque la lámpara le va a alumbrar el camino. Usted va a ir seguro. Usted sabe, yo ahorita ando muy pendiente por dónde piso. No, mi vida no es la misma. Mi vida cambió. Ando muy pendiente. Usted ve que ahorita yo hago así, bajo con cuidadito, porque ya me pasó una vez. Cuando tenemos la palabra de Dios andamos seguros. Usted sabe que usted está pisando bien porque la palabra le está alumbrando donde usted está pisando. Usted sabe que usted está respondiendo bien a una situación porque la palabra le indica cómo hacerlo, bajo qué términos, bajo qué conceptos, bajo qué valores usted lo va a hacer. Amén. Fíjense que en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz disipó las tinieblas. Y aquí le voy a soltar un código que el Señor me lo soltó preparando este mensaje. Nosotros lo estamos haciendo al revés, porque siempre queremos recordarle a Dios lo que Él dijo. Señor, tú dijiste. Señor, tu palabra dice que tú me sanarás. Señor, tu palabra dice que tú me prosperarás. ¿Y quién le dijo a usted que Dios se olvida de las cosas? Y nosotros, ¿te ha visto gente reclamando las promesas? Yo reclamo, Señor, tu palabra. Reclamo lo que tú me dijiste, lo que tú me prometiste. Hermano, no es a Él a quien se lo tenemos que recordar. Es a la circunstancia que le tenemos que decir: dijo Dios. Yo no le tengo que recordar a Dios lo que Él dijo. Él sabe lo que Él dijo. Es a la circunstancia que yo le tengo que decir. Y Dios dijo: mira, Satanás, hasta aquí llegaste. Dios dice que mi vida está resguardada en Él. Mis tiempos y mis días están en Él. Así que tú no tienes arte ni parte conmigo. Hasta aquí llegaste. Dios lo dijo. A Él se lo voy a decir, no a Dios. Dios sabe lo que Él dijo. Y a veces pasamos horas recordándole a Dios y maltratamos a Dios, déjeme decirle, porque le estamos diciendo: tú eres un olvidadizo, a ti se te olvidó lo que tú me dijiste, a ti se te olvidó lo que tú me prometiste, y yo estoy aquí, Señor, recordándotelo, porque tú tienes un compromiso conmigo y tú me lo tienes que hacer porque tú lo dijiste. Y no es así. Ya Él lo dijo.
Yo no le tengo que estar recordando al Señor todos los días: Señor, prende la luz, que salga el sol. Él dijo: sea la luz. Sea la luz. Y el sol sale todos los días. De la misma manera, cuando vives en la palabra, entonces tú tienes la autoridad para decirle a la circunstancia: Dios dice que pondré mi mano sobre los enfermos y sanarán. Dios dice, yo no se lo tengo que recordar a Él ya lo dijo. Es a la enfermedad que le tengo que decir, es al problema que le tengo que decir, es a la circunstancia, es al matrimonio. La mujer está endemoniada, Dios dice. El hombre se endemonió, Dios dice. Los hijos no quieren nada con el Señor, Dios dice que mi descendencia será bendita. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Se lo tengo que decir a ellos y a las circunstancias. No decirle: Señor, tú dijiste que mis hijos, mira mis hijos lo que están haciendo, y aquella letanía con Dios en esa oración. Y dale recordándole a Dios lo que Él dijo. Cuando conocemos la palabra, sabemos lo que Dios dijo. Y sabemos cómo hablarle a las circunstancias. Y sabemos cómo hablarle al problema. Y sabemos cómo decirle a la finanza: hey, acá. Yo hice pacto con Dios. Mire, yo había escuchado ese verso 1000 veces. Pero el domingo pasado se me abrió. El diezmo es un pacto, no es ley. No es ley. Si usted quiere hacer pacto, usted lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo haga. No es ley, es un pacto que usted hace con Dios. Es un pacto que usted hace con Dios. Señor, de todo lo que me dieras, yo apartaré para ti el 10%. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Usted lo hace si usted quiere hacer pacto con Dios. Los pactos tienen dos formas. Dios pone una y usted pone otra. Y Dios nunca se equivoca y nunca se echa para atrás. Y así la Biblia está llena de varios pactos. Señor, ¿cuántas veces han hecho pacto con Dios? Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa y yo te serviré el resto de mi vida. Se convierte la mujer, se convierte el hombre y después los dos se van de rumba por ahí y no. Dios no falla en los pactos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos aplicar la palabra de Dios. Amén. Dijo Dios. ¿Cuántos se van a parar esta semana frente a la circunstancia que tiene enfrente? Y le va a decir, póngase sobre sus pies, y le va a decir: Dios dijo. Y cuando usted no sepa lo que Dios ha dicho respecto a alguna situación, búsquelo en la palabra. Búsquelo, escudriñalo, búsquelo. Y tome esa palabra y diga: Dios te dijo.